Bienvenidos a los videotutoriales de Epimol Bio. En este tutorial vamos a ver cómo localizar y extraer las secuencias de nuestras proteínas de interés de genomas completos y parciales. En primer lugar, vamos a ver cómo trabajar con la función rastreador similitud. Las secuencias a analizar en este ejemplo proceden de la base de datos pública de Los Álamos. El enlace a la base de datos está en la descripción. Hemos descargado 106 secuencias de VIH1 de pacientes no tratados o naive. El objetivo será preparar estas secuencias para analizar las proteínas de forma individual más adelante. Para ello habrá que buscar las proteínas de poli y la cápside en los genomas de VIH descargados utilizando la función rastreador similitud. Podríamos utilizar la función de flanqueantes, pero para ello necesitamos que la proteína esté flanqueada por el resto de la secuencia. Como muchas de las secuencias descargadas consisten únicamente en pol, si empleásemos rastreador flanqueantes, Epimol Bio no encontraría las proteínas que están al inicio o al final del segmento de genoma secuenciado, es decir, proteasa e integrasa. El rastreo de similitud se lleva a cabo comparando las secuencias de entrada con una secuencia de referencia. Esta función comprueba las secuencias de los FASTAs de entrada traslocando la secuencia de referencia en cada residuo de uno en uno y comprobando que el porcentaje de similitud coincide con el establecido por el usuario. Nuestras secuencias originales presentan distintas longitudes y muchos gaps. Cuando hay inserciones o deleciones y se establece un porcentaje de similitud bajo, como 50%, la función puede encontrar un valor de similitud mayor a la introducido en el programa, tanto en la parte anterior como posterior de la inserción o deleción. Debido a esto, sacará dos secuencias con el mismo encabezado, con la parte anterior en una y la posterior en otra. Si en cambio se establece un porcentaje de similitud muy alto en presencia de inserciones, obtendremos menos secuencias, ya que no las reconocería. Por ello, el porcentaje se debe adaptar a las características de nuestras secuencias, y en caso de que tras alinear se encuentren muchos gaps, es mejor eliminarlos primero. Este paso se puede omitir si nuestras secuencias son de longitud similar y no presentan demasiadas inserciones. Para quitar los gaps vamos a utilizar la función herramientas, traducción. En entrada seleccionamos la carpeta que contiene nuestras secuencias. En salida, hemos creado la carpeta de salida Input sin Gaps. Marcamos Eliminar gaps y Calcular. El resultado son las secuencias con los gaps eliminados. Una vez que las secuencias están listas para rastrearlas, vamos a Rastreador, Similitud e introducimos la carpeta de entrada que contiene las secuencias en donde queremos localizar las distintas proteínas, en este caso la carpeta de salida del proceso previo. En este ejemplo no vamos a traducir, pero podríamos traducir directamente. Marcamos rango completo, ya que no todas nuestras secuencias son iguales y queremos que busque en todo lo que está secuenciado. Introducimos las secuencias de referencia. Yo las tengo aquí copiadas en un TXT. Primero vamos a copiar la secuencia de referencia de la proteasa. Si las secuencias de entrada están en nucleótidos como en este ejemplo, la secuencia de referencia debe estar también en nucleótidos. Si estuviesen en aminoácidos, la referencia también tendría que estar traducida. Hay que introducirla comprobando que no hay espacios ni saltos de línea. En porcentaje de similitud hay que introducir un porcentaje sin el símbolo de por ciento y con un decimal, separado por un punto. Como por ejemplo, 60%. Hay que tener en cuenta que este valor define qué obtendremos como salida. El programa comparará las secuencias de referencia con las secuencias de entrada y considerará válidos los trozos de secuencia que presentan una similitud igual o mayor al porcentaje introducido. Por ello, si la similitud introducida es muy baja, como 50%, podemos obtener secuencias que no se corresponden a la proteína que buscamos o secuencias duplicadas.
Si introducimos un porcentaje de similitud muy alto, como por ejemplo 99%, el programa descartará las secuencias con mutaciones. Por ello, este parámetro depende de las secuencias que van a introducirse como entrada. Si están muy conservadas, el porcentaje deberá ser más alto. Si tienen muchas mutaciones, habrá que ir bajando el porcentaje y comprobar que no aparecen otras secuencias o secuencias duplicadas. En este ejemplo usaremos el porcentaje de 60%, ya que queremos mantener las mutaciones. Elegimos la carpeta de salida, en este caso hemos creado la carpeta Output Proteasa. Hacemos clic en Calcular. La función tardará más o menos según el número de secuencias de entrada y sus características. Tras repetir el proceso con las 4 proteínas, tendremos 4 carpetas: output de la cápside, de la integrasa, la proteasa y la transcriptasa inversa. Ahora vamos a ver cómo rastrear proteínas o segmentos del genoma con la función rastreador flanqueantes. Para ello es necesario conocer previamente nuestro genoma de estudio, ya que habrá que introducir varios parámetros para llevar a cabo el rastreo. Debemos conocer dónde se encuentra el segmento que buscamos dentro del genoma que se va a emplear como entrada, qué tamaño tiene y qué tiene alrededor en ambos extremos. En este ejemplo vamos a rastrear la proteína de la envuelta del SARS-CoV-2. Para ello hemos descargado 2149 genomas completos del virus de la base de datos de GSide. El enlace está en la descripción. Introducimos la carpeta de entrada que contiene las secuencias en donde queremos localizar las distintas proteínas. Estas secuencias deben estar en nucleótidos. Para un rastreo óptimo es necesario que las secuencias de entrada tengan longitudes similares, ya que tenemos que definir en rango el lugar donde se va a buscar, y si las secuencias de entrada tienen distintas longitudes, este no coincidirá en todas las secuencias. En tipo de secuencia seleccionaremos si queremos que las secuencias de salida estén en aminoácidos o en nucleótidos. En este caso seleccionaremos aminoácidos. En el campo rango definiremos dónde se encuentra lo que estamos buscando, introduciendo las posiciones en nucleótidos con un margen de aproximadamente 1000 nucleótidos arriba y abajo. Cuanto más exacto sea el rango, más posibilidades habrá de localizar el segmento de interés. Las cifras debemos introducirlas sin puntos. En este caso, para buscar la envuelta, el rango será el siguiente: dejando margen por encima y por debajo de donde se encuentra la envuelta en el genoma del SARS-CoV-2. En el campo tamaño introducimos la longitud del segmento o proteína que estamos buscando, esta vez en aminoácidos. El programa tiene un margen programado para no descartar secuencias debido a inserciones. En este caso, el tamaño de la envuelta en aminoácidos es 75. En el campo secuencias flanqueantes, introduciremos los 15 aminoácidos anteriores y posteriores a la proteína o segmento de interés que se está buscando. En este caso, yo los tengo apuntados. En salida habrá que seleccionar la carpeta de salida donde queremos que aparezcan los archivos FASTA y hacemos clic en Calcular. Cuando una secuencia de entrada contiene muchas mutaciones o está incompleta en la región que corresponde a la proteína buscada, el rastreador no puede reconocerla y por lo tanto el programa no la recuperará. En este caso, hemos recuperado 2112 secuencias de la envuelta, un 98% de las secuencias totales. Esta función es más rápida rastreando que la función rastreador similitud, pero necesitamos conocer estos parámetros con antelación.
La función anterior nos serviría para rastrear proteínas o segmentos del genoma en cualquier secuencia genética, pero si queremos rastrear proteínas del SARS-CoV-2, es más sencillo y rápido utilizar el rastreador de proteínas dentro de la función virus SARS-CoV-2. En esta función solo tenemos que definir qué proteína estamos buscando. Escogemos la carpeta de entrada que contiene nuestros genomas completos de SARS-CoV-2 en nucleótidos. Seleccionamos la proteína que estamos buscando. Vamos a buscar nuevamente la envuelta. Escogemos si queremos las secuencias de salida traducidas en aminoácidos o no. Vamos a seleccionar traducir para este ejemplo. Escogemos la carpeta de salida y hacemos clic en calcular. EpimolBio rastrea las proteínas dentro del rango de posiciones en el que se encuentran según la secuencia de referencia de Wuhan. Puede que el número de secuencias de entrada no coincida con el número de proteínas rastreadas. Al igual que en el rastreador flanqueantes, cuando hay secuencias de entrada con muchas mutaciones o incompletas en la zona donde se encuentra la proteína que buscamos, el rastreador de proteínas no puede reconocerla ni recuperarla. La eficacia del rastreador de proteínas se resume en el anexo 2 del manual de usuario. En este caso, nuevamente hemos recuperado 2112 secuencias de la envuelta, un 98% de las secuencias totales. Con nuestras secuencias ya preparadas, estamos listos para llevar a cabo los distintos análisis, que se verán en los futuros tutoriales.